tardes, estimados alumnos. Bienvenido a la clase virtual de Puente. El tema de la clase de hoy, cálculo transversal del tablero. Objetivo. Esta clase aborda el estudio de la distribución de cargas entre los largueros de puentes con vigas múltiples. Primeramente explicaremos los conceptos de distribución transversal de carga, coeficiente de distribución transversal y línea de influencia de los coeficientes de distribución transversal. Luego pasaríamos a ver uno de los métodos simplificados más utilizados en la ingeniería de puente para el estudio del emparrillado, que es el método de Engeser-Courvon. Contenido. El contenido de esta presentación lo hemos dividido en las siguientes partes: tipo de cálculo de tablero, concepto, método de distribución transversal, coeficientes de distribución de cargas transversal, caso de dos vigas principales, distribución transversal en caso de vigas múltiples, método de Engeser-Courvon, modelo de cálculo y deducción, limitaciones del método y finalmente ejercicios de aplicación. Entramos en materia. Tipos de cálculos de tableros. La utilización de tableros de vigas múltiples de hormigón armado pretensado en puentes, vías elevadas y viaductos es muy difundido en función de las ventajas económicas y constructivas de esta solución. El análisis estructural de este tipo de obra es efectuado normalmente en la fase siguiente. Primero, cálculo del tablero, efectos locales, cálculo local. Segundo, cálculo transversal del tablero como elemento bidimensional para obtener el reparto transversal de la carga sobre las vigas principales y los esfuerzos transversales, en particular los momentos flectores en la traviesa. Tercero, cálculo longitudinal como un sistema formado de elementos monodireccionales desligados del tablero. Esta parte ya la habíamos visto en clases pasadas. En la etapa del análisis de la superestructura, debido a la complejidad del análisis del tablero, se asimila al modelo estructural del emparrillado, formado por los largueros y las traviesas, a un modelo estructural menos riguroso. Para que esta asimilación sea hecha, se aplican métodos tradicionales, por medio de los cuales son determinados los porcentajes de carga correspondientes a cada uno de los largueros, utilizando algoritmos más o menos sencillos. Esta clase tiene por finalidad presentar los fundamentos teóricos de algunos de estos métodos. Como el cálculo exacto del tablero en la época precomputadora era muy complicado, entonces aparecieron métodos que buscaban resolver el problema de la repartición de la carga utilizando algoritmos más o menos sencillos. La clase de hoy trata justamente de esos métodos. Cálculo transversal. El reparto transversal de las cargas concentradas constituye un problema característico de ciertos tipos de puentes. Particularmente en el caso de estructuras en emparrillado, interesa conocer la proporción de la carga que resiste cada una de las vigas cuando esta carga se encuentra en posición excéntrica transversalmente. Entonces, el problema básico de la distribución transversal consiste en lo siguiente: cuando yo tengo una carga concentrada aplicada en forma excéntrica, ¿cómo se distribuye esta carga entre las diferentes vigas de la superestructura? Eso es básicamente el problema del cálculo transversal. Definición de emparrillado. Sistema plano formado por vigas rectas o curvas que se entrecruzan y son rígidamente ligadas en esos puntos. Entonces, un emparrillado está formado por un sistema de vigas que pueden ser vigas rectas o vigas curvas, vigas inclinadas o vigas perpendiculares que se entrecruzan en unos puntos denominados nudos. En cuanto a la hipótesis de cálculo y dimensionamiento del emparrillado, podemos distinguir dos casos.
El emparrillado tiene un número pequeño de vigas principales y transversales. Y segundo, el emparrillado tiene un gran número de elementos, tanto vigas principales como traviesas. Como en el pasado la resolución del emparrillado era de gran complejidad, fueron desarrollados diversos métodos de modo a simplificar el cálculo y posibilitar el desarrollo en forma manual. Entonces, en la práctica podemos tener emparrillados formados por un número pequeño de largueros y de vigas transversales, o viceversa, un emparrillado formado por numerosas vigas longitudinales y transversales. En el primer caso, el método de dimensionamiento se fundamentaba en el modelo de las estructuras en barra, pudiéndose emplear una simplificación del cálculo denominado método de los coeficientes de distribución transversal. En el segundo caso, se usaba como modelo de cálculo una estructura continua, la placa ortótropa, diluyendo uniformemente en el sentido longitudinal y transversal el efecto de los elementos del emparrillado. En este método se incluía también la contribución de la losa de tablero. Es posible aplicar también esta analogía a los puentes de secciones muy diferentes, como los de sección celular, con un gran número de celdas. Como dije al principio, cuando la estructura está formada por pocas vigas, generalmente se usaba como modelo una analogía a un elemento lineal que representaba la traviesa, ¿verdad? Y a partir de eso se encontraba la distribución de la carga a partir de unos métodos denominados coeficiente de distribución transversal. En el caso de tenerse numerosas vigas y traviesas, sin embargo, en ese caso ya se asimilaba el tablero a una placa continua, definiendo adecuadamente las rigideces en sentido longitudinal y transversal. Esa placa era denominada placa ortótropa. A partir de la resolución de esta placa ortótropa, nosotros podíamos encontrar entonces la distribución de las cargas entre los diferentes elementos que componían este tablero. Método de distribución transversal. Entre los métodos matemáticos simplificados se pueden encontrar el método de Engese-Courvon, el método de Leonard-André, método de Kuiper-Pama y el método de la Ashton. Entre los métodos rigurosos tenemos el método de la placa ortótropa, el método de la analogía del emparrillado y el método de la placa plegada. Y entre los métodos computacionales tenemos el método del elemento finito, el método de la banda finita y el método de las diferencias finitas. En este curso veríamos solamente los dos primeros métodos, que son el método de Courvon y el método de Leonard. El cálculo transversal. Dispuesta las cargas de manera adecuada sobre el tablero, debemos de determinar qué proporción de esas cargas es soportada por las varias vigas principales. En otra palabra, hay que determinar para cada viga un tren de carga ficticio, el cual supuesto, actuando directamente sobre cada una de las vigas, produce en estas los mismos esfuerzos que provienen de las cargas reales dispuestas sobre el tablero. Ese tren de carga es llamada tren tipo. Hay en general un tren tipo para cada viga principal. Para convertir los efectos de la carga en superficie al análisis en líneas de viga, se utilizan los coeficientes de distribución transversal. La idea básica del cálculo transversal es encontrar entonces el tren de carga tipo de la viga, suponiendo que las cargas aplicadas superficialmente en el tablero producen en la viga en estudio los mismos esfuerzos que producirían este tren de carga ficticio. A partir de la aplicación de los coeficientes de distribución transversal, como veremos más adelante, podemos determinar las llamadas líneas de influencia de los coeficientes de distribución transversal. Aquí tenemos la línea de influencia de los coeficientes de distribución transversal para una viga de borde y para una viga central. Caso de dos vigas principales. En el caso de haber solamente dos vigas, ese tren tipo
es determinado con suficiente exactitud, admitiendo que una carga dispuesta sobre el tablero se reparte entre las dos vigas en dos porciones inversamente proporcionales a la distancia de la carga a cada viga. Se supone el tablero para el efecto de la distribución de la carga de las vigas se comporta como una viga transversal simplemente apoyada entre las dos vigas longitudinales. Entonces, para poder estudiar el problema, entonces suponemos que el tablero es una barra rígida simplemente apoyada sobre las vigas principales. Corresponde esto a admitir para la porción de la viga 1 una línea de influencia rectilínea de tal forma que la carga P es igual a 1 aplicada en la viga 1 corresponda en la propia viga 1 a una porción igual a la carga. Cuando es aplicada en la viga 2 corresponde en la viga 1 una porción nula. Es decir, cuando la carga P está situada sobre la viga 1, la reacción sobre la viga 1 es obviamente 1 y en la viga 2 esa reacción es 0. Por lo tanto, la línea de influencia es una recta con valores que tienen un valor de 1 y 0. La línea de influencia en los voladizos se obtiene, como ya habíamos visto, solamente prolongando esta línea hasta el borde de los voladizos. Cualquier valor intermedio a esto se puede encontrar directamente por la regla de la palanca, es decir, estos valores son inversamente proporcionales a su distancia al apoyo. Aquí tenemos entonces aclarado el problema para el caso de la línea de influencia en la viga 1 y en la viga 2. La viga 2 es exactamente lo opuesto de la viga 1. En el tramo, por el contrario, una carga que actúa directamente sobre una viga absorberá solamente una parte de esa carga, la que producirá flexión conforme a la capacidad portante de flexión de la sección transversal del puente. La capacidad portante de reserva que existe se repartirá en la sección transversal gracias a la capacidad portante torsional de la misma. De este modo absorberá la otra viga una determinada fracción de la carga, esto es, la carga se repartirá transversalmente. Bueno, como habíamos visto, el método de la palanca solamente es cierto en forma absoluta cuando los apoyos son indeformables, pero en el caso de una viga real, en el medio del tramo, esta carga va a producir la deflexión de la losa, como vemos en este dibujo. Esa deflexión de la losa va a crear un mecanismo de torsión que como consecuencia de este mecanismo de torsión, como se puede ver en este dibujo, esta carga se repartirá entre las dos vigas proporcionalmente a la inercia torsional del tablero. Por lo tanto, entonces, esta viga 1 no va a absorber toda la carga, por más que la carga se encuentre sobre la viga 1, sino parte de esa carga también va a ser absorbida por la viga 2. Aquí tenemos lo que acabamos de decir, aquí tenemos lo que acabamos de decir en el siguiente gráfico. Entonces, para el caso de una carga aplicada en la zona central de la viga, va a producir la deformación de la viga y por lo tanto el alabeo del tablero que va a producir un mecanismo de torsión que va a repartir las cargas entre las vigas. En este gráfico, debido a Leonard, podemos ver cómo se produce esa distribución transversal. Según la teoría de la regla de la palanca, para el caso de la carga P aplicada a la viga 1 absorberá una fracción igual a 1 de la carga y la viga 2 una fracción igual a 0. Para el caso de almas delgadas sin viga transversal, sin embargo, podemos tener que la viga 1 va a absorber un porcentaje menor y parte de eso va a ser absorbido por la viga 2. Digamos un 15% y un 85%, por ejemplo, sería absorbido por las vigas. Para el caso de vigas engrosadas, sin embargo, cuando la carga P es igual a 1,
Por ejemplo, esta viga 1 absorberá nada más que el 70% de las cargas y el 30% restante va a absorber la viga 2. Entonces se produce una redistribución de las cargas. Entonces se produce una distribución transversal de la carga que es muy importante desde el punto de vista económico en el dimensionamiento de tableros de vigas de alma engrosada. Métodos de los coeficientes de distribución transversal. Actualmente el emparrillado puede ser calculado con gran facilidad por medio de los programas generales de cálculo matricial para computadora. Por medio de estos programas, el emparrillado puede ser calculado con la precisión deseable, llevando en cuenta todos los parámetros como rigidez, flexión y torsión de los diferentes elementos para la posición más desfavorable de la carga móvil y otros esfuerzos. En la época precomputadora fueron muchos los métodos aproximados de cálculo desarrollados por autores diversos para dimensionar estructuras en emparrillado. El uso de métodos aproximados se volvió muy popular para el diseño de puentes debido a la relativa simplicidad de su cálculo. La formulación de estos métodos está hecho en base a diferentes suposiciones estructurales para formar expresiones y procesos de cálculo tan simples como sea posible. Entre lo más práctico podemos citar al método de los coeficientes de distribución transversal, usados sistemáticamente en la determinación de las cargas o las vías principales de la superestructura. El método de los coeficientes de distribución transversal es una simplificación destinada a prescindir del cálculo completo del emparrillado, reteniendo los aspectos esenciales del problema. Esos métodos operaban a través de ciertas simplificaciones como ser la de despreciar la rigidez a torsión de ciertos elementos de manera a reducir los trabajos de cálculo numérico. Diversas tablas y resultados basados en estos estudios son aún encontrados en la literatura técnica y son utilizados para el cálculo de puentes. La idea básica de esta simplificación consiste en idealizar la sección transversal del puente como, por ejemplo, compuesto de un elemento representativo de las traviesas apoyada en muelles elásticos que caracterizan a las vigas principales. Uno de los algoritmos utilizados podría ser, por ejemplo, representar al tablero como una barra rígida, representando las traviesas apoyada sobre muelles o resortes elásticos que representan a las vigas principales. Las cargas actuantes sobre el tablero inciden en la traviesa en forma de cargas concentradas P, cargas de rueda, y carga distribuida Q. El efecto de dichas cargas sobre los muelles están representadas por las reacciones de apoyo R1, R2, R3, R4, que traducen la acción de las cargas actuantes sobre las vigas principales. Este estado de carga puede diferir a lo largo del vano de acuerdo con la distribución de la carga móvil sobre el tablero. Para cada viga de la sección transversal debemos de investigar la posición de la carga capaz de producir el máximo esfuerzo. Ese estudio es hecho con auxilio de las líneas de influencia de los coeficientes de distribución transversal. Bueno, como habíamos dicho, entonces las cargas concentradas, peso 1, peso 2 o las cargas distribuidas pueden variar de posición a lo largo del tablero. Entonces es importante conocer ¿cuál es la posición de este estado de carga que produce la máxima solicitación en la viga en estudio? O sea, por ejemplo, la viga 1, la viga 2, la viga 3, etcétera. Para lo cual necesitamos el conocimiento de la línea de influencia de los coeficientes de repartición. ¿Qué es esto, verdad? Una vez conocida la línea de influencia de los coeficientes de repartición, entonces yo puedo saber cuál es la posición de las cargas que me produciría la máxima solicitación. Aquí tenemos los coeficientes de distribución transversal para el caso de una viga de borde que tiene generalmente una zona positiva y una zona negativa, ¿verdad? En el caso de las vigas internas, la línea de influencia de los coeficientes de repartición transversal tiene solamente una zona
positiva. Es decir, en el primer caso se deben de cargar solamente la parte de valor positivo, es, que es esta zona, y en el caso de las vigas internas se puede cargar todo el ancho del tablero. Estas líneas representan diagramas de los efectos sobre una determinada viga de una carga unitaria que se desplaza a lo largo de la traviesa. Los efectos de la carga unitaria sobre la respectiva viga son caracterizados por las reacciones BAAA, BAAB, BABA, etc., en las cuales el primer índice caracteriza el lugar del efecto, que es A, B, C, D, etc. El segundo índice, la posición de la causa, es decir, de la carga concentrada unitaria. Es decir, BAA significa el efecto en la viga A cuando la carga está en A. BAB es la reacción en A cuando la carga está en B. Los valores numéricos de los coeficientes de distribución se hayan tabulado para las diferentes relaciones de rigidez de la traviesa y de las vigas principales. Si deseamos llevar en cuenta la rigidez a torsión de las vigas principales, debemos sustituir el muelle simple por un muelle doble. Entonces, en el caso de vigas con rigidez a torsión muy elevada, entonces este muelle simple es reemplazado por un muelle doble. Entonces tenemos ya una reacción BAA y un momento DAA en la viga 1, en la viga A, por ejemplo. Este modelo puede, este modelo, es decir, con muelle, puede, además de las reacciones BAA, BAB, etcétera, absorber los momentos de AAA, de AB, etcétera, que simulan la rigidez a torsión de las vigas principales. En este caso, además de los parámetros que definen las relaciones de rigidez a fricción, deberá introducirse otro que define la rigidez torsional. La consideración de la torsión de las vigas principales puede ser importante cuando la sección transversal del puente fuese compuesto, por ejemplo, de viga cajón solidarizada por traviesa. La línea de influencia de los coeficientes de distribución transversal permite además la determinación del ancho L1, que es el ancho de la zona de valor positivo, en que debe colocarse las cargas en el tablero para que la reacción sobre la viga en estudio sea máxima. Es decir, si yo cargo la parte negativa de este diagrama, entonces la reacción en la viga en estudio van a disminuir más bien. Por lo tanto, hay que cargar solamente el ancho positivo del diagrama. Los diversos trabajos tabulares indican las correcciones que deben de aplicarse a los coeficientes de distribución transversal de manera a llevar en cuenta el número de traviesas del vano, la continuidad del emparrillado, etc. Entre estos trabajos pueden citarse a los trabajos de Holmberg y Trenk, en la cuales se estudian los casos prácticos y se dan numerosas tablas. Las tablas de Leonard, las tablas de Tacabella, etc. Obtenía el estado de carga sobre las vigas principales a través del diagrama de distribución transversal, se utiliza el método simplista de suponer a la viga desligada del tablero. Determinamos luego las solicitaciones en las diversas secciones de las vigas principales a través del conocido método de la línea de influencia. La norma americana AASTO utiliza el análisis del tablero en vigas múltiples, el concepto de factores de distribución transversal G, que multiplicado por los efectos globales del tablero reproducen el esfuerzo sobre la viga en estudio. Bueno, en el método de los coeficientes de distribución, entonces yo debo encontrar el tren de carga tipo, entonces yo puedo analizar esa viga desligada del resto del tablero y encontrar las solicitaciones en las diferentes secciones de esa viga usando el método de las líneas de influencia que ya habíamos visto en clases pasadas. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla de Tacabella para el caso de un tablero de 3 vigas y para el caso de un tablero de 4 vigas. Para utilizar esta tabla se debe entrar con la rigidez a la
flexión y la rigidez a la torsión y encontrar los diferentes coeficientes de distribución. Yo quiero considerar solamente la rigidez a la flexión, entonces tomo el valor superior de la tabla y si quiero considerar también la torsión, debo considerar también el valor inferior y extrapolar entre los dos valores. El método de Courbon. Como introducción a los métodos de reparto transversal de la sobrecarga se verá la aproximación del método de Courbon. En 1940, Courbon desarrolló el método de los coeficientes de distribución transversal para emparrillados constituido por traviesas con rigidez infinita. Este método también es atribuido a Engelser, siendo así conocido como el método de Engelser-Courbon. Este método, denominado también método de reparto rígido, constituye el caso extremo de distribución transversal de la carga entre las vigas. Bueno, en la década del 40, Courbon, que como ustedes sabrán era uno de los pioneros de pretensado, debía de calcular un tablero constituido por vigas pretensadas, entonces necesitaba encontrar las solicitaciones en cada una de las vigas, para lo cual ideó este método. Este método, sin embargo, ya había sido utilizado por Engelser para resolver el parrillado formado por vigas metálicas, por lo cual entonces finalmente el método dio a llamarse como el método de Engelser-Courbon. En efecto, la rigidez transversal puede variar entre dos valores límites, rigidez nula y rigidez infinita. Nula si las cargas se colocan una al lado de la otra sin ningún tipo de conexión entre ellas. Infinita en el caso de existencia de vigas transversales muy cercanas entre sí, o en general si las secciones pueden considerarse transversalmente rígidas. Entonces, un tablero con rigidez nula es un tablero para el cual, cuando la carga se encuentra sobre una viga en cuestión, solamente desciende esa viga y las otras no. En el caso de un tablero rígido, sin embargo, cuando la carga se aplica céntricamente, todo el tablero gira formando una línea recta. Los tableros reales, sin embargo, no giran como una línea recta, sino se van alabeando debido a la carga aplicada. Este sería el caso entonces de un tablero real y este sería el caso de un tablero con rigidez infinita. En el primer caso, en el caso de rigidez nula, la carga actuante sobre la viga es resistida únicamente por esta sin colaboración de las vecinas. En el caso de tableros con rigidez transversal infinita, su deformada transversal, bajo la actuación de una carga, permanece siempre recta, sin inflexiones ni curvatura de ningún tipo. En este caso, se asimila la deformación a la ecuación de una recta. Este es el modelo elegido por Courbon para su método. Las hipótesis del método son las siguientes. Los largueros son paralelos entre sí, las traviesas son simplemente apoyadas en los largueros y poseen rigidez infinita, se desprecian los efectos de la torsión y se supone por simplicidad que el tablero es simétrico, lo cual no quita la generalidad del método. Modelo de cálculo. La carga actuante se descompone en simétrica y antisimétrica. La primera parte se reparte proporcionalmente a la inercia de la viga, ya que se supone el puente recto y todas las luces iguales, con lo que tienen todas las mismas flechas. Entonces, este es el caso general de una carga excéntrica aplicada con una excentricidad E, que yo puedo descomponer en una carga simétrica con carga P sobre 2 y P sobre 2 aplicada simétricamente, y una carga antisimétrica con carga menos P sobre 2 y P sobre 2. Si yo sumo este estado de carga a este, me reproduce nuevamente el estado de carga original. Para el caso de la carga simétrica, entonces la carga P' se distribuye entre todas las vigas en forma proporcional a la inercia de la viga. Es decir, P' sub n, que es la porción debido a la carga simétrica, es igual a la inercia dividido la sumatoria de la inercia, siendo I sub n la inercia de la viga enésima. Es decir, P sub n es igual a
P que multiplica a la fracción I sub n sobre sumatoria I sub n. En el caso antisimétrico, solamente existe un giro del tablero, sin descenso del punto central. Por lo tanto, la flecha es proporcional a la distancia x sub n de la viga al punto central. Y a su vez, la carga que soporta cada viga es proporcional a la flecha y a la inercia de la viga. Por lo tanto, la carga que resiste cada viga va a ser proporcional entonces a su distancia, al punto de giro y a la inercia de la viga, por lo cual podemos escribir que P segunda sub n, que es la porción debido a la carga antisimétrica, es igual a una constante K por X sub n por Y sub n. Considerando el equilibrio de momento respecto al punto cero de todas las cargas actuantes, entonces podemos encontrar el coeficiente, el factor de proporcionalidad K. Si esta fracción, coeficiente de proporcionalidad, lo introducimos en la fórmula anterior, reemplazando acá, tenemos entonces que P segunda sub n es igual a P por E por X sub n, Y sub n sobre sumatoria X sub n de X sub n al cuadrado por Y sub n. Finalmente, la carga que soporta cada viga es igual a la debida a la fracción simétrica más la antisimétrica. Por lo tanto, factoreando, tenemos que esa carga P sub n va a ser igual a P por I sub n sobre sumatoria I sub n, que multiplica 1 más E por X sub n sumatoria de I sub n sobre sumatoria X sub n al cuadrado por I sub n. Por lo tanto, la sumatoria de las reacciones o las diferentes vigas, que es igual a la sumatoria de P sub n, debe ser igual a la carga aplicada. Por lo tanto, los coeficientes de reparto transversal de la viga tienen como valor I sub n sobre sumatoria I sub n por 1 más E por X sub n sumatoria I sub n sobre la sumatoria de X sub n al cuadrado por I sub n. Si todas las vigas son iguales y su número es igual a n, el coeficiente de reparto transversal para la viga enésima es 1 sobre n por 1 más e x sub n por n sobre sumatoria x sub n al cuadrado, ¿verdad? Del momento que esto sería i sub n sobre n veces i sub n es 1 directamente 1 sobre n. En esta expresión, en la distancia x sub n tiene valor positivo si la viga está en el mismo lado que la carga respecto al centro y negativo en caso contrario. Si nosotros queremos encontrar la línea de influencia de la viga 1, ¿verdad? Y X sub n se encuentra del lado opuesto, entonces el valor de X sub n sería negativo. Coeficiente de reparto transversal. Se puede decir que el tablero entonces se comporta como si no tuviese traviesa y la carga P se reparte entre los diferentes largueros proporcionalmente a un coeficiente R sub IE relativo al tablero de axis X sub n y correspondiente a una centricidad E del punto de aplicación de la carga, teniéndose por lo tanto que P sub n es igual a P por I sub n sobre sumatoria I sub n por 1 más E X sub n sumatoria de I sub n sobre sumatoria X sub n al cuadrado sobre I sub n. Es decir, esto ya lo habíamos visto que se puede escribir como que P sub n es igual a P por R sub IE. En esta fórmula, R sub IE es el término anteriormente enunciado, ¿verdad? Y ese término es justamente el coeficiente de reparto transversal. Para el caso de las vigas iguales, con separaciones iguales, epsilon, esta fórmula se puede, mediante fáciles transformaciones, escribirla en función de n, del número de vigas, del ancho del tablero B y de la excentricidad como siendo R sub IE, el coeficiente de distribución, es igual a 1 sobre n por 1 más 6 por 2i menos n más 1 sobre n más 1 por E sobre B. En esta fórmula, B es el ancho del tablero,
I es el número ordinal, es decir, viga 1, 2, 3, 4, etcétera. N es el número de vigas totales y de las relaciones sumatoria de las cargas igual a P, es decir, la sumatoria de las reacciones debe ser igual a la carga aplicada. Por lo tanto, también el P sub n debe ser igual a P la sumatoria de los coeficientes de distribución. Es decir, la sumatoria de los coeficientes de distribución debe ser igual a 1 por definición. Línea de influencia. La línea de influencia de una reacción genérica R sub I se obtiene haciendo P es igual a 1 en la fórmula y considerando I constante y E variable. En el caso de largueros iguales e igualmente espaciado epsilon, la línea de influencia de una reacción genérica RI tiene como ecuación R sub I es igual a 1 más 6 por 2 I menos N más 1 sobre N más 1 por E sobre B. Para el caso de que la viga más cargada sea la viga 1 y la más aliviada, la viga N, tenemos entonces que R sub 1, la reacción en la viga 1, es igual a 1 sobre N por 1 más 6 por 2 i menos N más 1 sobre N más 1 por B sobre 2 sobre B. Desde el momento que para la viga más cargada, esa excentricidad E va a ser igual a la mitad del ancho del tablero. O sea, esta relación va a ser directamente igual a 0,5. Para el caso de la viga más aliviada, que sería esta relación vale igualmente 0,5, con la diferencia que el valor es negativo. Entonces tendríamos en esta ecuación 1 menos 6 por 2 y menos n más 1 sobre n más 1 por 0,5. El cálculo del tablero por el método de Courbon solo es aplicable cuando se tiene traviesa suficientemente rígida, como sucede, por ejemplo, en los puentes estrechos y de grandes vanos. El método de Courbon solo debe ser aplicado cuando se tuviese que kappa es igual a B sobre 2L raíz cuarta de L sobre B por N sobre N por J sub L sobre J sub B sea menor que 0,30. Es donde B es el ancho del tablero, L la longitud del puente, N es el número de vigas principales, N minúscula es el número de traviesa, J sub L es el momento de inercia de una viga principal y J sub B es el momento de inercia de una traviesa. Cuando el coeficiente kappa fuese mayor que 0,30, se debe llevar en cuenta la deformabilidad de las traviesas, efectuándose el cálculo del tablero como un emparrillado. Entonces, este método es aplicable para valores de kappa solamente menores a 0,30. En caso contrario, ya debe de usarse otro modelo de cálculo, como por ejemplo el método del emparrillado. Ejemplo de aplicación. A modo de ejemplo de aplicación de las líneas de influencia de los coeficientes de distribución transversal, vamos a analizar el caso de una viga extrema. Tenemos entonces un tablero de 9 metros de ancho compuesto por 5 vigas separadas a una distancia de 1,70 m. Estas son vigas doble T pretensadas y se desea conocer la línea de influencia de los coeficientes de distribución para la viga 1. Empezamos por aplicar entonces la fórmula de Courbon, sumatoria x1 es la sumatoria de las distancias con respecto al punto O. ¿Qué es esto? Por lo tanto, R1 es igual a 1 sobre n, que es 5, 1 sobre n más E, que es la centricidad. Esta es la centricidad para la viga 1, 3,4 por x sub n, que a su vez es 3,4 dividido sumatoria de x sub n al cuadrado. Esto me da un valor de 0,6. Dando a cada viga la distancia correspondiente de 3,4, 1,7, menos 1,7 y menos 3,4, vamos encontrando respectivamente los coeficientes de distribución que son 0,6, 0,4, 0,2, 0 y menos 0,2. Con lo cual, dibujando esto a una escala conveniente, entonces encontramos el trazado de la línea de influencia.
Para poder conocer el valor de la ordenada en el extremo del voladizo, basta prolongar la recta y encontrar este valor por proporción de triángulo. La otra manera de encontrar esta línea de influencia es usando la fórmula modificada, es decir, I es igual a 1 sobre n por 1 más 6 por 2i menos n más 1 sobre n más 1 por e sobre b. En este caso, para poder trazar la línea de influencia, el valor i se deja constante y hace variable solamente la excentricidad e. Por lo tanto, como vamos a hallar la línea de influencia para la viga 1, entonces vamos a hacer en toda la fórmula i es igual a 1 y vamos cambiando la excentricidad e. Para la viga extrema, e sobre b va a valer 0,5. Para la para la segunda viga vale 0,25 y para la tercera 0. Para la cuarta va a ser menos 0,25 y para la quinta viga 0,50. Aquí dice 0,55, debe ser 0,50. Con lo cual encontramos los coeficientes de distribución que naturalmente deben ser similares a los anteriormente encontrados. Bueno, con esto damos fin a la clase correspondiente al día de hoy. Le agradezco a todos los que permanecieron hasta el final de la clase. Esperamos encontrarnos Dios mediante la próxima semana. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes de vuelta. Supongo que están de exámenes, por eso es la baja asistencia, digamos, porque 10 alumnos de los 40 y pico inscritos, solamente 10 asistieron. ¿Así o no? No es así. Creo que sí, sí, así mismo. Bueno, pero las clases de todas maneras rigen solo exámenes, o sea que en hora de clase no hay exámenes, yo no sé cómo es eso. Bueno, vamos a dejar la clase hoy aquí entonces debido al poco interés de los alumnos de parte de la materia y vamos a dejar, le agradezco a todos ustedes que permanecieron hasta el final y nos encontraríamos Dios mediante la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias.